transporte de alimentos. Es un webinar que va a tener una duración menos de 1 hora y es para dar un poco pinceladas de lo que yo veo como auditora hace más de 25 años que está ocurriendo en la cadena de suministro de alimentos. Entonces, para los que no me conozcan o no hayan visto mi LinkedIn, que es abierto, soy Leila Burín, soy auditora de las normas GFSI desde el 2008, BRC, GS, IFS, FSC 22000. También he auditado la ISO 22000, el estándar de McDonald's SQMS, he auditado para Lidl, Starbucks, Woolworths, etc. Empezamos en 1996, en 1986, perdón, en Argentina, en una Argentina que en ese momento todavía era productora, exportadora de alimentos al resto del mundo. Rápidamente empecé a auditar en el 99 internacionalmente para Heinz en toda Latinoamérica. Sobre todo procesos enlatados cárnicos. En toda Latinoamérica hablo de Argentina, Brasil, Uruguay, México, etc. También he vivido 6 años en México, así que algunos países he pisado. Y desde, como he comentado, desde el 2008, asentada aquí en España, auditando solamente esquemas de certificación. Bien, desde Qualifoods tenemos un compromiso que, más allá de mi tarea como auditora de certificación, que soy auditora freelance para una entidad de certificación, que es ayudar a la industria de alimentos. Es un poco la mirada que yo tengo después de tantos años, tantas plantas pisadas y ver la problemática que hay en las plantas de alimentos. Una son estas brechas y es el motivo de este webinar. Otro elemento que hacemos desde Qualifoods, que no es motivo de este webinar, pero déjenme presentárselos, es un software para la digitalización de todos los registros, las plantillas, la visualización de los resultados inmediatos a través de gráficas, de estadísticos, para poder tomar acciones inmediatas. Bueno, no es el motivo de este webinar, pero déjenme comentarles que cuando estaba en Qualifoods, el primer software que salió al mercado, que se llamaba YouHasap, de Norva Clay, nosotros lo hemos traducido y vendido en América Latina. Eso ya quedó atrás en el tiempo y ahora estamos con Kuches, que inicialmente empezó en Alemania, pero ya tiene clientes muy importantes como Liken, Westfleisch, Buchmann, Remagen, bueno, en Alemania. Como les comenté, no es el motivo de este webinar, sino que es el motivo de este webinar es presentarles una mirada que tenemos a modo de helicóptero de lo que es la cadena de suministro de alimentos. Entonces, ¿qué entienden ustedes cuando se habla de cadena alimentaria? Y cuando hablamos de cadena alimentaria, tenemos 3 grandes bloques. Primero, la producción animal, luego las subsiguientes elaboraciones hasta que llega al supermercado. Cada vez que el transporte hace un paso, ya sea de la granja a la planta, de la planta al siguiente, ese transporte tiene que volver a una estación de lavado. Esas estaciones de lavado son proveedores de servicio. Sabemos, porque tienen un requisito en todas las normas, tanto la BRCGS como la IFS como la FSC 22000, que los proveedores de servicio tienen que ser evaluados. Pero en este punto hay una brecha, ya que por ahora no se exige que estos proveedores de servicio sean certificados bajo el GFSI. Por lo tanto, la evaluación que podemos hacer se queda, y lo que observamos es un poco lejos de poder asegurar
un buen protocolo de limpieza en esa estación de lavado y que consiguientemente va a transportar nuestra materia prima. Entonces, cuando estamos en planta, el área de logística, y a veces lo acompaña alguien de calidad, ¿cuáles son los elementos clave que estamos mirando en esa entrada de esa materia prima? Ya sea que la materia prima venga a granel en una cisterna, un líquido o un polvo, un líquido viscoso, un líquido fluido, o que sean jamones que están en una caja refrigerada o cajas con algún aditivo. Siempre se evalúa el estado técnico del contenedor, es decir, que sea apto para alimentos y su etiquetado correspondiente. El otro elemento que tenemos que evaluar es para evitar la contaminación cruzada. Y cuando hablamos de contaminación cruzada, por supuesto que estamos haciendo referencia a que no haya potencial contaminación por contacto cruzado de alérgenos y también por organismos genéticamente modificados. Tenemos que evaluar cuál es esa cualificación de esta estación de limpieza, es decir, aquel elemento invisible, como he empezado a hablar, de la cadena de suministro de alimentos. Es la estación de limpieza. Y sobre este protocolo de limpieza es sobre el que vamos a hablar mayoritariamente en este webinar. ¿Cómo es la formación de las personas que realizan esta limpieza y desinfección? ¿Qué tecnología se utiliza y cómo es el proceso? Este protocolo de limpieza, si lo que estoy transportando además tiene una certificación kosher o halal y yo tengo que certificarlo en mis instalaciones y de nuevo quiero evitar la contaminación cruzada por kosher o por halal, esta estación de limpieza también me tiene que garantizar que se hayan utilizado los químicos, los tiempos, las concentraciones, las presiones correspondientes para poder decir estoy transportando X y estoy etiquetando halal o kosher y no voy a tener un problema en esta materia prima que está viniendo en esta caja de transporte. Y finalmente, bueno, el certificado de limpieza. Y finalmente vamos a dar algunas pinceladas de Food Defense. Entiendo que todo el mundo ya está familiarizado con Food Defense. Food Defense son los planes de mitigación para tratar de controlar la contaminación intencional del alimento. Y más aún, si estamos exportando a Estados Unidos, como saben, en Estados Unidos hay una regulación específica para Food Defense, a diferencia de lo que hay aquí en Europa, que es un elemento más de un requisito, de un estándar voluntario de certificación. Entonces, un poco la respuesta, la mirada a todos estos elementos que acabo de mencionar, Food Defense, sellos, trazabilidad, protocolo de limpieza, es ENFIT. Dentro de ENFIT, como ven aquí, yo soy la representante en España y Portugal. ¿Pero qué es ENFIT? ENFIT cubre toda la cadena de suministro. Tenemos una mirada de helicóptero, como comentaba antes. Muchas veces los industriales solamente ven lo que viene a mis instalaciones y eso viene en un transporte y la mayoría de las veces lo que veo, porque les repito, hace 25 años que estoy trabajando, ya sea como auditora, como formadora o como asesora en la industria alimentaria, y muchas veces se asume que esa cisterna de transporte o esa caja de transporte está limpia y desinfectada porque nos dan algún tipo de papel que así lo diga. Vamos a ver dentro de un minuto esos papeles que dicen está limpio y desinfectado. Entonces, ENFIT, ¿qué es ENFIT? ENFIT cubre toda la cadena de suministro. Entonces, todos pueden ser miembros. Puede ser miembros un industrial, puede ser miembro un proveedor de servicios que vende compresores para la industria alimentaria. Por supuesto que a los que más invitamos que sean miembros son las estaciones de lavado para que se certifiquen con nuestro protocolo ENFIT. Pueden ser miembro también las instituciones halal y kosher. Y es una asociación sin fines de lucro. Por lo tanto, podemos hablar con todas las asociaciones, la comunicación es libre y, por lo tanto, también podemos hablar con instituciones gubernamentales, porque es una asociación sin fines de lucro.
¿Qué hacemos en Enfit? Desarrollamos guías e instrucciones, protocolos de limpieza para las estaciones de limpieza de transporte de alimentos. Vamos a ver algunos de esos protocolos y por supuesto que luego de este webinar o mañana está mi correo electrónico al final de la presentación, me pueden solicitar las guías que quieran. Enfit es dueño del esquema de certificación y cuando se certifica bajo el protocolo Enfit, se emite un certificado. Voy a hablar de este certificado que emite Enfit y lo voy a comparar con el mejorcito de los certificados que hoy por hoy están en danza y que ustedes están acostumbrados a recibir cuando se lava una cisterna de materias primas. Y les vamos a demostrar cómo aún lo que parece que es el mejorcito en el mercado tiene graves deficiencias. Y es un certificado de la cadena de suministro del servicio. Y también Enfit maneja las soluciones digitales con el software Bulk Vision, que es lo último que vamos a ver hoy para cerrar estas brechas. Y una de esas brechas que hemos visto es también la trazabilidad. Como ven, Enfit, aquí hay algunas solamente de las referencias en el mercado trabajando a base internacional. Pueden ver a Mondelez por ahí, pueden ver a Calle, pueden ver muchas industrias de alimentos y pueden ver a Domo, que es catalán aquí, pueden ver a Istobal también. Cuando son miembros de Enfit, quiere decir que tienen voz y voto, pueden comentar y por supuesto ahí nos pueden ver a nosotros en Qualifoods y a través del portal de Inocuidad, que es, como algunos que me conocen saben que también doy cursos online ahí. Entonces, Enfit no es solo una asociación de transportistas o lavadoras de cisternas, sino que está en todos los interesados de la cadena de suministro de alimentos. Y lo que he encontrado en Enfit es ese balance entre el transporte, el industrial y las estaciones de lavado de cadenas y de transportes de alimentos. Y esa es la filosofía de trabajo de Enfit, completar este hueco. Y para las empresas que ya tienen Enfit, que tienen el certificado Enfit, es una tranquilidad para los elaboradores de alimentos que reciben este certificado con la descarga de sus materias primas a granel o en una caja de un camión. Entonces, estos son los estándares internacionales, por supuesto, están en español también, los hemos traducido, para la limpieza de contenedores de transporte y el objetivo es cumplir y validar ese protocolo de limpieza para evitar la contaminación por contacto cruzado de alérgenos, y son estándares y protocolos, como vamos a ver una pincelada nada más en este webinar, diseñados y validados para asegurarnos de que cuando esté entrando nuestra materia prima no tengo que tener medidas de control adicionales porque potencialmente se podrían haber contaminado en la caja del camión. Entonces, ¿cómo es una vez que se hace una auditoría de certificación, como estamos todos acostumbrados a hacer? Son auditorías de las estaciones de lavado, ¿sí? De esas cisternas. Son auditorías de 2 días de duración, donde se tienen que ver varios protocolos de Enfit que se estén haciendo. Se hace una verificación con un kit de verificación rápido, tipo ATP, uno de los que están acostumbrados, y se emite un certificado. Certificados hay 3 tipos, hay 3 niveles de certificados, así como en IFS tenemos el nivel básico y el nivel superior, o en BRC AA+, AA, A, B, etc. Entonces, para Enfit también tenemos varios sellos posibles. Les puedo compartir el protocolo Enfit, por supuesto les comento que está en español, pero algunos de los elementos para que se familiaricen y vayan entendiendo, para los sellos de calidad excelente o muy altos, es tener validados los agentes de limpieza y desinfección, que se inspeccionan las cargas de limpieza,
los carriles de limpieza tienen que ser separados, la estación de lavado tiene que tener los sistemas básicos de gestión de reclamaciones, análisis de causa raíz, trazabilidad, auditorías internas, bueno, todo lo que sabemos que bajo las auditorías clásicas de sistema documental, condiciones específicas de iluminación, formación de los operarios y las cuestiones de infraestructura edilicia, techos, paredes, suelos, diseño sanitario de las cisternas, control de plagas, control de agua, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, una estación de lavado que tenga una certificación en FIT, entonces es una certificación con los elementos, los requisitos de auditoría que estamos acostumbrados a pasar una vez por año del tipo de estas auditorías de certificación bajo el GFSI. ¿Cuál es el alcance de esta certificación en FIT? Pues puede ser tanto un camión cisterna, y veremos que hay distintos protocolos, ya sea si lo que se transporta es un líquido viscoso o no, o un granel, como camiones refrigerados, las paletas de jamones que se transportan abiertas, ¿sí? en camiones refrigerados, pero también los contenedores IBCs de polvos o granulares, materiales de construcción, depósitos de residuos, cajas y cascones de plásticos, depósitos ISO de tanques, etcétera, etcétera. El alcance es el transporte de las materias primas de las plantas de alimentos. Entonces, sin ir al detalle, lo que les quiero presentar en esta diapositiva es que el protocolo en FIT, como ven aquí, el P200 o el P200A, y cuando es el A es porque es el que está aprobado para alérgenos, es, por ejemplo, para todos los que son líquidos en contenedores de acero inoxidable, porque uno de los elementos que considera también en FIT es el material del contenedor. No es lo mismo acero inoxidable que aluminio. ¿Por qué? Porque el efecto que puede tener el impacto de tiempo, temperatura y presión, como vamos a ver en un minutito en este webinar, es que puede haber pitching o daños, corrosión, y eso también es un elemento auditable bajo el protocolo en FIT. Entonces, si estamos transportando una bebida de baja viscosidad, como zumos de cítricos, leches, soja, vinagre, bueno, etcétera, entonces usaríamos el protocolo P200 y si queremos evitar la contaminación por contacto cruzado, el P200A. En cambio, si tenemos que transportar líquidos de alta viscosidad, como manteca de cacahuete, frutos, zumos concentrados, mostaza, sirope, etcétera, usaremos el protocolo que ya está escrito, P300, y su variante, entonces, A, cuando tenemos que evitar la contaminación por contacto cruzado. Para cada uno de estos, entonces, está la variable si lo que se va a transportar va a ser kosher o halal. Hay un protocolo específico para SIP y lo mismo, hay protocolos, el P400, el P500, la serie del 600 y la serie del 700, cuando son elementos sólidos. Y dependiendo, entonces, como ven, específicamente de cada uno de los elementos que se va a transportar, y de nuevo, dependiendo de la reología de lo que se esté transportando y si tiene, si puede ser susceptible a humedad, es decir, si es de muy baja humedad y es susceptible a aglomeraciones, entonces se usará un protocolo u otro. Cuando hablamos entonces de protocolos, y de nuevo no me voy a extender con esto, pero es para demostrarles que cuando hablamos, voy a usar mejor cuando hablamos de la serie, por ejemplo, P200 o P300, están establecidos, y en el eje X tenemos el tiempo, en el eje Y tenemos las temperaturas. Entonces, están establecidos los tiempos
de cada uno de los elementos de estos protocolos, de forma tal de que además de poder visualizar at a glance, ¿sí?, de un impacto, cuál sería la duración total y cuál sería la temperatura máxima. Y esto a nivel de sostenibilidad, y como saben, la sostenibilidad y IFS versión 8 entra dentro de los objetivos, ya lo saben, ¿sí? Como los elementos de sostenibilidad, o sea, toda la Agenda 2030 de sostenibilidad ya está entrando también a los estándares de certificación de alimentos, es muy importante poder saber cuáles van a ser los tiempos y las temperaturas que se utilicen según lo que yo quiera limpiar, ¿sí? Entonces, aquí está esquematizado cómo es el protocolo, el P200, el P300, y aquí lo he puesto para comparar el P200 versus el P200A, que es para evitar la contaminación por contacto cruzado de alérgenos. Como sabemos, los alérgenos son proteínas, por lo tanto, lo que tengo que eliminar son proteínas, y no, o sea, tengo que utilizar un detergente específico y no tanto tengo que visualizar en la desinfección, ¿sí? Y entonces, ¿cómo son esos protocolos? ¿Cómo son esos tiempos? Como ven, cuando quiero eliminar en las series 200A o 300A, lo que voy a utilizar es un detergente, la mayor de las veces alcalino. Quiero que se queden un ratito con esta imagen, porque luego en tres transparencias les voy a mostrar aquel certificado que mejorcito ustedes están aprobando y que está en danza hoy por hoy y que se acepta como protocolo de limpieza de la cisterna, de lo que transporta sus materias primas y que están entrando a planta. ¿Cómo es nuestro certificado y por qué demostramos que es mucho mejor de lo que está hoy por hoy en planta? Primero, porque tenemos un código QR, ¿sí? Y el código QR puede escanearse con un teléfono inteligente, con una tablet, que es parte del sistema Bulk Vision de trazabilidad que vamos a ver al final de este webinar, y se comprueba y se puede visualizar este certificado versus el papel que seguramente les entreguen en planta. Es un certificado maestro digital y evita potenciales manipulaciones que podrían llegar a surgir y tener los documentos en papel. Entonces, es un certificado que se genera digitalmente y está protegido por blockchain a través del código QR. Luego, lo que se ha sacado la estación de lavado de la cisterna, si es nivel básico, nivel superior o nivel de excelencia. Luego, el tercer punto es que se puede visualizar la empresa internacional y su número certificado, y de nuevo esto está digitalizado, esto está protegido por blockchain y no permite una manipulación para potencial fraude. El campo 4 son los códigos de limpieza, este P200 o P200A que habíamos comentado antes y que les presenté en la diapositiva anterior. Entonces, el protocolo de limpieza con todos los códigos, los productos primarios, también están protegidos contra potencial manipulación y, por lo tanto, este fraude de este protocolo de limpieza de la cisterna. Esta cuadrícula, todo este elemento 5, es un área para proteger contra la manipulación, para evitar la falsificación de datos. El 6 son los sellos de seguridad digital, que es lo que veremos al final, entonces, de este webinar. Todos tienen sellos, algunos de los sellos que ustedes están utilizando quizás los escriben a mano o es un código de barras. Con este certificado digital también se pueden agregar digitalmente los sellos protegidos, se pueden guardar en la nube de blockchain y se pueden escanear estos sellos simplemente con un móvil o con una tablet cuando entra el certificado, este código QR a planta. El código QR está ligado a los protocolos en FIT, es el enlace
a los procesos de limpieza utilizados. Y finalmente, el último campo que está protegido por código QR y por blockchain son los tiempos efectivos de limpieza. Entonces, así se ve el protocolo y el certificado de MFIT que nosotros estamos validando. Pero, ¿qué hay hoy por hoy? Y créanme que cada semana hago un ejercicio de trazabilidad, cada semana hago una auditoría de certificación y cuando llego al momento del transporte y de pedir los certificados de limpieza de las cisternas de transporte, es muy triste y muy pobre lo que hoy por hoy hay en el mercado y que se está aceptando como bueno. Entonces, esta es una pregunta abierta, no es para que me respondan ahora, pero es para que ustedes vuelvan a planta y revisen qué tipo de certificados o declaraciones de limpieza tienen de sus cisternas cuando entran sus materias primas. Porque a veces ni siquiera tenemos un certificado como el que voy a presentar en la próxima diapositiva, sino que simplemente una hoja donde dice yo, XX, declaro que esta cisterna está limpia y desinfectada, y firmo y sello, y ya está. Entonces, MFIT ha surgido justamente para cubrir esta brecha, porque a 2023 no hay un protocolo validado de limpiezas de cisternas de transporte o de casas de transporte, como los protocolos que les mostré muy rápidamente. No los hay. Entonces, lo que se tiene que entender es que no es si tenemos un papel o no, es realmente confiar que esa limpieza que ha ocurrido en una estación de lavado es una limpieza validada. Y 274 BRCGS versión 9 sabemos que todas las medidas de control que controlan un peligro significativo tienen que validarse. Entonces, si ustedes han determinado que una medida de control es la limpieza de sus cisternas de transporte, lo deberían validar. Entonces, MFIT ha desarrollado estos protocolos de limpieza validables. Este es lo mejorcito que tenemos en el mercado. Sí, no vamos a dar nombres, pero esto es lamentablemente de lo mejor que hay, que dista mucho de todas las ventajas que tiene el certificado MFIT. ¿Qué nos dice esto? ¿Cómo traducimos estos elementos? Pues si vamos a estos códigos, es triste y simplemente esto. Lavado con agua potable, lavado de las bocas de hombre, lavado de la junta de la tapa superior, lavado con agua caliente más de 60 grados centígrados, vaporizar, inspección visual, inspección por olores y secado por vapor. Como ven, no son protocolos específicos de acuerdo a lo que se quiere limpiar y a lo que se va a cargar, como tenemos las series de MFIT. No son protocolos específicos si lo que se va a transportar ahí es halal o kosher, etcétera, etcétera. Aquí se los dejo, ¿sí? Entonces, esta es una de las primeras brechas muy, muy importantes que vemos y que MFIT ha visualizado y por eso ha desarrollado este estándar validado que lo tiene que implementar la estación de lavado, pero que somos nosotros en nuestras plantas elaboradores las que tenemos que presionar, porque al final el peligro, ¿dónde entra? Con mis materias primas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué podría pasar? Que entre salmonela. ¿Por qué? ¿Por qué podría entrar salmonela? Si estamos entrando una materia prima seca que está a un silo y la forma en que entre esa materia prima es a través de
aire que se comprime. Y normalmente el camión lleva un pequeño compresor a bordo, pero no hay tratamiento de este aire comprimido. Entonces, ¿qué hace? Este aire comprimido viene de las instalaciones próximas del caño de escape del transporte y el aire comprimido está, por supuesto, húmedo y sucio. Y déjenme decirles que se sospecha que la última recuperación de producto de mercado de salmonela en las plantas de chocolate, ¿sí?, que pasaron hace muy poquito, se sospecha que haya entrado a través de este canal. ¿Cuáles son las soluciones para esto? Primero, una solución es que los camiones de transporte tengan un tratamiento de este aire comprimido, incluido un secador y los filtros correspondientes para eliminar la humedad y las impurezas de este aire comprimido. Entonces, en la planta de producción se instala una instalación de compresores, como pueden ver aquí en la foto, que incluye el secador, los filtros y un recipiente de almacenamiento para poder almacenar este aire comprimido seco y filtrado. Durante la carga, la descarga de la materia prima, se conectan las mangueras del aire comprimido al camión. El aire comprimido es tratado por el compresor desde la fábrica. ¿Cuáles son las ventajas? Que no tiene costes para el fabricante, pero la desventaja es que el mantenimiento, toda la responsabilidad del mantenimiento de la instalación compresora y del suministro de aire comprimido recae en la empresa de transporte. La otra solución es instalarlo en fábrica. Entonces, la ventaja es que la responsabilidad y la transparencia, nosotros en fábrica somos responsables, entonces lo metemos dentro de nuestro protocolo de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, podemos verificar que se cumplen los requisitos de calidad porque ya vienen con el control y la responsabilidad. Por supuesto que las desventajas son los costos de instalación y el mantenimiento que tenemos que hacer. Esta es solamente una foto para que vean cómo hay este clampering cuando estoy inyectando una materia prima sujeta a aglomeración, una materia prima seca, planta, y lo estoy insertando con aire húmedo, entonces se tapan las tuberías y tengo este tipo de aglomeración y por lo tanto, bueno, obstrucción de mis tuberías, etcétera, etcétera. Bien, esa es otra de las brechas, otro de los elementos que tenemos que controlar. ¿Qué pasa con el diseño sanitario de las cisternas? ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos este tipo de soldaduras con pobre diseño sanitario? ¿A qué les suena todo esto? 2 segundos para que piensen y sí, biofilms, ¿sí? Se adjuntan aquí microorganismos, se hace una comunidad de microorganismos, se van liberando, son más resistentes a los protocolos normales de limpieza y desinfección. Mis protocolos de limpieza y desinfección normales no los eliminan porque tengo una base de biofilms conviviendo en la cisterna. El protocolo en FIT también hace referencia a cuidar de que en las cisternas de transporte no se estén generando estos elementos de pobre diseño sanitario que llevan a que probablemente se genere un biofilm en estas cisternas, porque a través de estos protocolos estudiados y validados se evita este estrés de la cisterna de transporte. Entonces, el diseño sanitario de las cisternas, además de ser un elemento de punto de auditoría, un requisito de punto de auditoría para las estaciones de limpieza, para evaluar si se tienen en cuenta estos protocolos y evaluar que no estén realizando elementos que puedan llegar a hacer daño a la cisterna, los protocolos de limpieza y desinfección están diseñados para evitar este tipo de estrés. Otro elemento de brecha, como hemos dicho en la presentación, es el riesgo de food defense. Y ahora vamos a hablar brevemente de los sellos. ¿Qué tipo de sellos se usan en planta?
Fíjense que si tenemos una multitud de sellos, si los sellos no están adecuadamente colocados y tenemos entonces apertura de los tubos de descarga. ¿Y cómo se controlan a la llegada? Voy a pegar un pequeño sticker con un código de barras. Los voy a poner a mano. Hay una continuidad lógica entre un sello u otro. Entonces, todos estos elementos es otra brecha para la cadena de suministro. Cuando creemos que tenemos un sello, y déjenme decirles que a pesar de que muchas empresas tienen algún tipo de sello, lo que se hace con ese sello, el control en planta, si miro el sello, lo compruebo, lo registro, lo comparo con el albarán que viene de mi proveedor, toda esa trazabilidad no siempre es completa. ¿Y cómo logro, cómo puedo cerrar este elemento? A través de la digitalización con un procesamiento digital de sellos. Entonces, tenemos que un elaborador A va a hacer una carga, va a poner una especificación del producto, va a añadir estos sellos de seguridad, va a cargar los documentos y todo en una plataforma digital. Esto va a un proveedor logístico, al elaborador B de la siguiente paso de la cadena de transporte de alimentos, va a ver digitalmente las fechas de la empresa cuando fue cargado, el perfil del contenedor, el plan de sellos, el transporte, se puede ver la geolocalización y los sellos de inspección. Luego se va a descargar y en una estación de lavado se tiene que especificar cómo es esa unidad de transporte, en qué carril de limpieza, porque los carriles de limpieza tienen que estar separados en función de lo que se esté limpiando, cómo va a ser ese programa de limpieza, se van a añadir estos sellos de seguridad y los documentos de limpieza. Entonces, las estaciones de limpieza, los cargadores, los descargadores y los logísticos, se puede manejar todo esto a través de los sellos digitales y la tecnología de blockchain con el software Bulk Vision. Y esto se logra con un número de identificación de cada cadena de cisterna y cada sello, como los muestro a continuación. Cada sello, entonces, además de tener un código propio del sello, tiene un código QR. Este código QR va a estar asociado con el protocolo de limpieza y desinfección y con todos los otros elementos que caracterizan la trazabilidad y la historia de esta cisterna. Y una de las cosas también muy importantes es que son sellos secuenciales. ¿Para qué? Para evitar errores humanos. ¿Cómo se ve esto? Esto se puede ver en un móvil o en una tablet y las empresas asociadas, entonces, las estaciones de limpieza que tienen un código un GID, que es un número de identificación global de cada cisterna de transporte, y lo van a identificar a cada uno de los clientes cuando se registran. Con cada limpieza adicional se vuelve a cargar, a actualizar y a cargar esta información. Y este GID se utiliza para identificar digitalmente el contenedor cliente-transporte. Entonces, los conductores se pueden registrar digitalmente y evitamos errores de tiempos de espera, de idiomas, ¿sí? De lenguajes, porque tenemos un transportista que quizás viene de Polonia y se está descargando en Andalucía, ¿sí? Entonces, esos tiempos de espera, esos errores de papeleo se ven condensados a través de este software de Bulk Vision.
y se emite como un documento, se puede imprimir, por supuesto, en papel, pero es un documento digital asegurado en blockchain. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Esta es otra manera de visualizar todo lo que he hablado hasta ahora. Beneficios para las empresas de logística y transporte, que después de que tenemos un protocolo de limpieza y desinfección en FIT, con su certificado correspondiente de la unión de la estación de lavado de ENFIT, se va a enviar a la dirección de correo electrónico del propietario, y si ese propietario está registrado, este GID se activa y se puede utilizar todos los datos que he comentado anteriormente. La geoubicación, ¿sí? No perder transportes por el camino, el certificado de limpieza, los informes de pruebas o los documentos de envío, todos los certificados de análisis, las analíticas, etcétera, los precintos de seguridad digital, el plano y el sello y el número de todos los sellos, etcétera, etcétera. Ya estoy terminando, voy a acelerar un poquito, me quedan 2 o 3 diapositivas nada más. Esto es de nuevo cómo podemos visualizar esta cadena de transporte de alimentos desde el que se carga. Esta cisterna tiene un GID, toda la información va cargada en el software Bulk Vision, que está asociado a ENFIT. La información queda protegida en el código QR de cada sello de cada cisterna, que lo puede leer el siguiente receptor de esta cisterna. A la vez, esto va a volver a una estación de lavado donde se vuelve a alimentar de toda esta información. Esto es tan simple como estas fotos que tienen aquí en pantalla. El transportista ni siquiera tiene que hablar, porque se pega una pegatina con este código de QR con cada elemento, con cada instancia de limpieza y desinfección en la estación de lavado de cisterna de transporte. Cuando llega a nuestras instalaciones, se descarga este código QR por la persona responsable de logística, se puede visualizar el certificado, el protocolo de limpieza y todos los documentos asociados con esa descarga, el certificado de análisis, la trazabilidad, el albarán, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una transferencia de documentos digitales y protegidos contra manipulación a través para evitar la manipulación intencional, a través del código QR, el Bulk Vision. Entonces, dije que iba a hablar menos de 1 hora y estoy sobre los 50 minutos. Terminando. ¿Cómo completamos estas brechas? ¿Cuáles son estas brechas? Son las que les he presentado en el webinar. Entonces, ¿qué les proponemos? Ahora, cuando termine este webinar, vuelvan a planta. Evalúen ese plan de limpieza y desinfección del transporte de sus materias primas. ¿Están seguros que cuando dicen las últimas 3 cargas han sido aceite de girasol o ha sido leche? ¿Están seguros que es así? Porque en los certificados, en el mejorcito de los casos, quien declara eso y quien declara que está limpio es el transportista. Como lo oyen, es el transportista. A través del certificado ENFIT pueden visualizar un protocolo validado. El rol para calidad, para recepción, para producción de logística, no es en la recepción de la materia prima. Hay que mirar para atrás y validar el protocolo de limpieza de la estación de lavado, porque es un contenedor de mi materia prima. Si no lo he validado adecuadamente, estoy entrando peligros biológicos, químicos y físicos a mi plan APPCC. Los sellos para cada cisterna o transporte, ¿cómo es su control? Revísenlos, es seguro, lo escriben a mano. ¿Cómo son los sellos? Revísenlos, revisen cuántos sellos tienen cada cisterna cuando se descarga. Tengo una multitud de sellos, tengo varios, están bien ubicados, etc. La trazabilidad es desde que sale de la estación de lavado. La trazabilidad no es
desde que entran, no es desde el transporte. Y este es uno de los puntos claves. La trazabilidad es desde que sale de la estación de lavado. Revisen cuántas reclamaciones de producto han tenido por cuestiones de transporte, cuántos costes de no calidad asociados con transporte porque se perdió un papel, si tienen que exportar a Inglaterra con el Brexit, ahora ha cambiado, por supuesto, todos esos protocolos. Hay, ¿cuántas demoras han habido en el transporte debido a papeles que no se encuentran? Y vuelvo al inicio. Esto es sostenibilidad, esto es huella de carbono. Cuanto menos tiempo pasa en el transporte, un objetivo de sostenibilidad que puedo afianzar y asegurar. Bien, hemos terminado con este webinar. Esta soy yo, Vladimir, el representante de Polonia y el representante de Bulk Vision. Entonces, aquí tienen mi correo electrónico. También me pueden encontrar por LinkedIn, por supuesto, para todos los que quieran, ahora en este instante, porque han estado presentes en este webinar, o que lo escuchen a posteriori y están escuchando esto pasado mañana, la semana que viene o el mes que viene, y quieran estos protocolos, estas guías de ENFIT, siéntanse abiertos a pedírmelas y siéntanse abiertos a empezar a presionar a las estaciones de lavado y verificar, ver de qué manera realmente cuando entra una materia prima viene sin peligros adicionales, sin potencial food defense y con una trazabilidad adecuada. Bien, esto es todo por ahora. No sé si ha habido alguna pregunta o comentario. Hasta las 5 tenemos tiempo. Vamos a compartir, vamos a compartir el audio, sí, el webinar. La presentación lo voy a confirmar, si la puedo compartir o no. No me acuerdo quién la ha preguntado, creo que Patricia, pero Patricia, déjame confirmar si puedo compartir la presentación. Más allá de eso, la vas a tener grabada, puedes darla y escucharla cuantas veces quieras. Y las guías de ENFIT, por supuesto, que las compartimos cuando quieran. Bien, lo dicho, esto queda grabado, piénsenlo. Espero haberles abierto varias brechas en sus cabezas de cómo miramos, cuál es la mirada de ENFIT de la cadena de suministro de alimentos. Y aquí estamos para resolver y ayudarlos a resolver esas brechas. Bueno, me despido. Buenas tardes en España, buenos días en América Latina, quienes se hayan incorporado a través del portal de Inocuidad. Y seguimos en contacto. Gracias, hasta luego.